Bienvenidos a un podcast más de Cuentos Vaqueros, el podcast especializado en el equipo más popular de la NFL, los Dallas Cowboys. Hoy conmigo no está Danito Haddad, a lo mejor se nos une en unos momentos, no creo porque está trabajando, pero hoy conmigo está por segunda vez, corrígeme si estoy mal, Pedro Arnau. Pedro Arnau, fanático de los Green Bay Packers. Pedro, ¿cómo estás? Muy bien, Michelle, muchas gracias. Y sí, es correcto, la segunda vez. La primera fue hace ya 3 lejanos años, pero es un gusto volver a estar de vuelta. En ese momento, Pedro nos platicaba quién demonios era Mike McCarthy y qué podríamos esperar de él. Y creo que 4 temporadas completas después, si eres fanático de los Cowboys, podrás decir un sub y baja de cosas buenas, cosas malas, pero 3 temporadas en 12 ganados y 5 perdidos, creo que hablan bien de Big Mike, que bueno, no hay obviamente un partido sin que nos haga sufrir un poquito, pero los resultados han sido buenos. Y es una cuestión muy parecida a la que le pasó a McCarthy con los Packers. En general, podemos decir que su balance fue bueno, evidentemente su índice de ganados y perdidos así lo fue, pero te deja con buenas, pero siempre hay algo que dices, ay, no sé, algo pudo haber hecho diferente, no me acabo de convencer. ¿Y dónde lo ves? ¿Dónde se nota? Pues en los playoffs. Veremos, realmente las últimas veces que Dallas entró a playoffs, las últimas dos temporadas, 2 derrotas ante San Francisco, creo que, digo, dolorosas como las dos derrotas dolorosas que seguramente saldrán en esta conversación. Pero bueno, es una buena oportunidad para Mike McCarthy empezar lo que yo le llamo la gira de la vendetta, que se vendrán varios equipos potencialmente para vengar lo que ha sucedido en temporadas anteriores. Y nos tocó contra Green Bay. Y hoy la idea de este podcast, si no han escuchado el podcast de esta semana, el primero de esta semana, escúchenlo acabando o póngale pausa y vayan a escuchar ese. Realmente no hablaremos de cosas muy similares. Realmente este podcast, este episodio se enfocará más en el matchup, ¿no? En el duelo Dallas contra Green Bay versión 2024, aunque seguramente pues hablaremos de lo doloroso que fue para nosotros los fanáticos de Dallas esas derrotas en 2014 y 2016, bueno, en enero de 2015, enero de 2017. Pero antes de eso, Pedro, ¿quién es este equipo de Green Bay? Green Bay era, no sé si es el tercer o cuarto año de Jordan Love, pero es su primero como titular. ¿Qué se esperaba de Green Bay antes de este resultado, creo yo, positivo porque están en playoffs? Claramente es un resultado muy positivo. Y en respuesta a qué se esperaba que dieran ilusión y esperanza pensando para el futuro, no pensando para este año. Green Bay es un grupo de bebés, de niños que están, la gran mayoría, o son rookies o están en el primer año. Son 25 años la edad que promedian todos. No tienen un solo jugador arriba de 30 años en toda la plantilla, ni en ofensiva ni en defensiva. ¿Qué se esperaba de Green Bay? Se esperaba que dieran algunas pinceladas para que los aficionados dijeran, ok, hay esperanza en esta época post Aaron Rodgers. Hay esperanza en lo que se está armando ahora. Genuinamente nadie esperaba que hubiera tenido los momentos tan altos como ha llegado a tener. Porque en general la temporada ha sido también con altibajos. De pronto Green Bay tuvo unos juegos maravillosos y luego vienen partidos como el que tuvo contra los New York Giants, asquerosamente horrible, dejaron ir el juego. Pero en general sí ha dado muchas cosas positivas, sobre todo con el pequeño grupo de jóvenes receptores, entendiendo que la gran esperanza para tapar los envíos de Jordan Love era Christian Watson, que ha estado lesionado prácticamente en la mitad de la temporada, y los hombres jóvenes han salido a relucir, y creo que hay, justo lo estoy diciendo, mucha ilusión de cara a otro año. En esta temporada quizá lo más probable es que puedan ser que pierdan contra los Cowboys, si no perderían en la siguiente ronda y demás. No es un equipo que la gente vaya a decir, no, es que Green Bay puede ir todo hasta el final y ser campeones del Super Bowl. No, nadie absolutamente lo va a estar diciendo con cara seria. Es un proceso que ya para dentro de un año o para dentro de 2 podrían venir cosas muy grandes de este equipo de los Packers. Y lo dije en el podcast anterior, si Dallas pierde será un fracaso tototote para Dallas, y quién sabe cuándo vuelva yo a grabar un podcast de los Cowboys. No sé qué tanto estará dañado mi corazón y me tarde seguramente mucho más tiempo en recuperarme. Pero
Hablando de estos Packers, yo recuerdo al inicio de la temporada se mantuvo la paternidad de principio a fin contra los Bears, ¿no? Algo que presumen los Packers. Después iniciaron más o menos, pero se fueron para arriba y yo dije, ya estos cuates van a estar en playoffs, ¿no? Al principio de la temporada, a mediados, octubre, noviembre, ya visualizábamos en el NFC quiénes iban a estar en playoffs de los lugares 1 al 5, ¿no? Sabíamos que iba a ser San Francisco, sabíamos que iba a ser Dallas, que iba a ser Filadelfia en algún orden, Dallas y Filadelfia, no sabemos muy bien. Sabíamos que iba a ser alguien del NFC South y sabíamos que iba a ser Detroit. Pero el 6 y el 7, decíamos, ¿quién sabe quién demonios se vaya a meter? Y pasaron los partidos y se empezó a ver muy bien Green Bay. Y dije, no, Green Bay y posiblemente los Rams sean esos 6 y 7 en algún orden. Pero después, lo acabas de mencionar, pierden los Packers contra Tommy DeVito y los Giants. Y pierden los Packers contra un equipo de Tampa Bay que hoy no le mete puntos a nadie. Dices, ¿qué está pasando? Momento, Tampa no le metió 65 a Green Bay de milagro. Y después, inmediatamente después, le ganan de milagro a los Panthers. Y pues sí te empiezas a rascar la cabeza, ¿no? O sea, ¿qué pasa con estos Packers que venían para arriba y de repente contra equipos malos se ven muy mal? Y bueno, hay que decirlo, acaban la temporada con muy buena nota. Despedazaron a los Vikings en Año Nuevo. Y la verdad es que juegan un partido muy completo, o de lo que alcanzamos a ver, porque era de forma simultánea con el de Dallas. Un partido muy completo contra Chicago. Mira, si tú fueras aficionado de Dallas, ¿qué te preocuparía? ¿O cuáles son las armas fuertes de Green Bay de cara a este partido? Mira, las armas fuertes para Green Bay sí sigue siendo el dinamismo que puede tener en la parte del play calling. Es una cuestión donde Green Bay sí ha podido sacar buen provecho del scheme que pueda estar haciendo Matt LaFleur para adaptarse a lo que vaya a estar haciendo. El arma principal que podríamos decir del Green Bay, porque sí ciertamente son dos Packers muy distintos, es el estado de salud de Aaron Jones. Aaron Jones quizá no te da estos números espectaculares que tienen muchos corredores, sobre todo por la manera en la que lo están utilizando de doble arma para poder ir también alineándose como receptor. Y por tierra normalmente te va a dar en un día bueno 70, 80 yardas, nada que a los que nada más revisan el box score les pueda saltar de emoción, pero es ahí donde viene mucho la clave. Cuando Aaron Jones está en una mejor situación es donde los Packers se ven mejor complementados. Esto, de nuevo, con jóvenes receptores que puedan estar haciendo un buen papel como Jalen Reed. Esperaremos a ver cómo va la evolución de la lesión de Romeo Doubs, pero en particular Aaron Jones creo que dicta mucho de lo que vaya a estar haciéndose en el equipo. De parte de Jordan Love, que entiendo que se lleva todos los reflectores, ya han salido varias cuentas desde en ESPN y en Bleacher Report comparando lo que tuvo su primer mejor año. Su primer año como titular fue mejor que el de Aaron Rodgers, y ya tienen a mucha gente emocionándose. La verdad es que sí hay momentos donde hace cosas muy buenas, cosas que dan para ilusionar, pero en otros momentos se entiende que es su primer año como quarterback. No está tan joven, no está tan verde como los errores que le pueden pasar a un rookie, pero de nuevo no es un quarterback con experiencia que pueda estar haciendo cosas más... con mayor lectura, con un poco mayor letrado de lo que podrían estar haciendo en unos quarterbacks tan jóvenes como Jordan Love. De nuevo, Aaron Jones, si él está haciendo bien las cosas, ahí va a ser. Pero también del otro lado, seguramente me voy a adelantar un poco a tu siguiente pregunta. A ver, detengámonos ahí, porque dijiste tres cosas que quiero, bueno, cuatro contando a Jordan Love, pero ya lo describiste muy bien quién es, su situación, qué se esperaba de él y cómo no es un novato, pero es su primer año titular, entonces pues puede tener este rol de novato, pero con cierta experiencia. Pero mencionaste tres cosas y quiero ir con la primera. Matt LaFleur. Matt LaFleur es de este árbol de coaches de Mike Shanahan, que es su hijo Kyle Shanahan, de Sean McVay, de ahora Matt LaFleur, después el hermano LaFleur que está en San Francisco. Todos ellos. ¿Realmente qué tan parecido es o tú ves a Matt LaFleur
de un campeón Sean McVay o de un ya merito y esperamos que siempre se quede en el ya merito Kyle Shanahan y sus desgraciados 49ers? ¿Qué tan parecido lo ves? La verdad es que sí los veo muy parecidos y es muy fácil entender la línea de pensamiento. Le veo un poco más de similitudes a Sean McVay, y no por el hecho de que ya McVay haya sido campeón y me encantaría que los Packers fueran campeones con Matt LaFleur, pero sí hay algunas cuestiones donde llego a ver mayores similitudes, sobre todo entendiendo que no hacen tanto. Sí lo hacen mucho, pero nadie lo hace tanto como los 49ers, de estar utilizando constantemente a jugadores en movimiento pre-snap antes de que vaya la jugada. Eso nadie lo hace como San Francisco. Pero sí tiene muchas similitudes, y creo que es el estilo de entrenador que le va bien a un equipo como el que tiene Green Bay ahorita, por las características de los dos. Un poco como qué fue primero, si el pollo o el huevo, porque no sabemos si el equipo que tiene es el indicado para un coach como Matt LaFleur, o Matt LaFleur es el coach indicado para un equipo como el equipo que tiene. Ya. El segundo punto que elaboraste bastante bien fue Aaron Jones, ¿no? Y hablé un poco de él en el podcast de inicio de semana, en donde si tú eres, bueno, y también va a ser un poco con los wide receivers, esta analogía. Si tú eres jugador de fantasy, a fuerzas alguien en tu equipo, perdón, en tu liga, drafteó a Aaron Jones, y quizás al principio de la temporada estaba muy decepcionado con él porque no jugó o jugaba poco, se repartía muchos snaps con mi muchacho AJ Dillon, pero últimamente lo estoy viendo con piernas frescas, ¿no? O sea, este partido contra Chicago, lo que vi, dije, bueno, este Aaron Jones es el Aaron Jones del que nos acordamos de hace un par de años, quizás no del año pasado, pero sí hace 2 o 3, donde realmente muy dinámico y haciendo un impacto importante en el cuarto. ¿Qué tanto esperas tú que su rol sea de un running back 1 de 3 downs? ¿Qué tanto esperas que juegue si es que juega AJ Dillon? Y creo que tienen un tercer running back. ¿Cómo ves que se vayan a intercalar estos roles entre los tres? ¿O cómo ves específicamente el rol de running back, ¿no? Ya sea como wide receiver, pero del running back. Claro, tú lo acabas de decir. Primero empieza conociendo cuál va a ser el estatus de salud de AJ Dillon. Si no juega, que parece ser que es lo más probable, sería un partido muy diferente. Pero Aaron Jones en los últimos partidos, en los últimos 3, sí lo hemos visto con una carga un poco atípica para él, en el sentido de que ha estado superando los 20 acarreos cada partido, y es algo que normalmente no lo hacen por estar haciendo un acercamiento más por comité. Tenía que revisar, porque la verdad es que no tenía en mente quién es Bo Melton, el segundo corredor que tuvo más acarreos contra Chicago. No tengo la menor idea de quién es Bo Melton. Era originalmente el cuarto en el depth chart en cuestión de corredores. Esto significa que sí va a haber una menor cantidad de opciones para alguien como Matt LaFleur de cómo poderle sacar provecho. Entonces, si Aaron Jones, algo que no está tan acostumbrado como otros running backs, de estar corriendo mucho más por el centro, ahí es donde puede verse la diferencia. Para los que no ven mucho a Green Bay, de nuevo, Aaron Jones no tiene nada de parecido a un corredor, por ejemplo, como Derrick Henry, que es un tractor por el centro, vamos derecho, una y otra y otra. Aaron Jones necesita tener el balón en las manos, y por eso es que el equipo se complementaba muy bien con AJ Dillon para estos pequeños acarreos por el centro, para estar cansando más a la línea defensiva. Si Aaron Jones se pueda sentir cómodo por el centro, como sí le pasó contra Chicago, estaría mejor. Pero si todos los juegos fueran como jugar contra los Chicago Bears, todos los equipos tendrían marca de 17 ganados. Bueno, eso por el lado de la historia que tienen los Packers y la paternidad contra los Bears, que es un poco como la de Dallas con los Giants, o inclusive los Commanders, más contra los Giants que cualquier otro. Después está otra posición que hablaste, el skill position, y igual los que jugamos fantasy al final, a mediados de la temporada, pues empezaste a streamear alguno de los wide receivers de los Packers, ¿no? Yo decía, a ver, al 11 o al 13, o a cuál es el otro, ¿no? O sea, Wicks y Mims y Sims y no sé quiénes tantos. A ver, estos güeyes los veías jugar y de repente estaban solos, ¿no? Pero ¿quién demonios los conoce?
Dallas tristemente conoció a la mala el año pasado que perdimos contra los Packers, a Christian Watson, que pues, era este jugador prominente, wide receiver, creo que, no me acuerdo si ronda 1 o ronda 2, pero era como el güey que iba a ser el wide receiver para Aaron Rodgers. Pero tiene problemas de lesión. Entonces, hoy, así pregunta muy, muy directa, hoy, ¿quién es el wide receiver 1 de los Packers? ¿Existe ese rol también? Debería de ser Christian Watson, pero de nuevo no ha podido estar al pleno de sus facultades físicas. Si Christian Watson puede jugar, Christian Watson es definitivamente y por mucho el wide receiver 1. Pero si no lo es, Jayden Reed ha estado jugando de muy buena manera, rompió el récord de más pases de touchdown para un wide receiver en la historia de la franquicia. Ha tenido muy buen año y sí da opciones a futuro pensando que pueda hacerlo bien las cosas. Es un wide receiver 1, quizá no del tamaño físico que pueden tener los wide receivers número 1. Estamos hablando de un jugador que ha de ser 5'10", 5'11", a lo mejor llega a 6 pies, pero no va a ser el jugador que te va a ganar un balón por arriba con su físico espectacular. Es un corredor de rutas muy bueno y lo ves justamente como decías tú, que era impresionante cómo de pronto podía estar tan solo. Sí llamaba la atención de cómo el wide receiver 1 o quizá 2, cuando está Christian Watson en el campo, cómo podía estar tan solo, y es por la exactitud de mi gusto en la que puede estar corriendo sus rutas. Y es un jugador además que sí tiene la confianza del resto del equipo, que no sufrió tanto como otros jugadores. Por ejemplo, Romeo Doubs, que está también en duda para el partido porque salió lesionado. Él tuvo un inicio de la temporada también horrible, con muchos drops muy importantes, y eso ya no es precisamente lo mismo para ir para adelante. Hicks tampoco empezó de muy buena manera, tampoco era tan reconocido, y de nuevo, es que es por toda la juventud que tiene este equipo, donde no habría alguien veterano, ni siquiera en sus tight ends hay un pass catcher que te pueda decir, es el jugador de confianza, de experiencia en el que pueda ir Green Bay constantemente. Green Bay no tiene a nadie en esa situación para poder sacarlos en un punto importante de presión extra como pueden ser los playoffs. Mira, definitivamente lo platicábamos en el podcast anterior. Yo no, si rateaba los equipos contra los que pudiera jugar Dallas, creo que los Packers era el segundo que menos quería, ¿no? El primero era los Rams y después los Packers, después los Seahawks y bueno, queríamos a los Saints, pero bueno, son los Packers, ¿no? Un equipo que pues pinta para arriba, y creo que en este rol de todo que ganar, nada que perder, pues podrían llegar a ser peligrosos. La parte ofensiva del equipo, si nos vamos a las estadísticas avanzadas, en la segunda mitad de la temporada se destacan por encima de la gran mayoría de los equipos. Jordan Love lo ha hecho muy bien. Entonces, sí hay cierta preocupación como aficionado de Dallas de cómo pueda detener Dan Quinn a la ofensiva de Matt LaFleur. Donde quizás está el pan, o donde brillan mis ojitos, es cuando veo a la defensa de los Packers, aunque en los últimos 2 partidos lo han hecho bastante bien. Recuérdame el nombre de este coordinador defensivo que se me olvidó, lo tenía aquí en la mente y se me fue. ¿Tu coordinador defensivo? Joe Barry. Joe Barry. ¿Qué puede esperar Dallas de la defensiva de Joe Barry? Mira, puede ser muy, muy cliché a lo mejor, pero la defensiva de Green Bay sí tiene que estar marcada de 2 maneras diferentes. Por un lado, la secundaria. En la parte de los 4 profundos, también cuando está Jair Alexander en el campo es muy diferente. Jair Alexander también ha estado sufriendo mucho por lesiones, y Jair Alexander sí es un jugador que en el seguimiento hombre a hombre es un jugador que también en el colegial estuvo jugando como safety mucho tiempo, tiene el físico para poder estar haciendo el contacto. Sí es un jugador que le puede causar muchos problemas a alguien que ha tenido una cierre de temporada espectacular como ha sido CeeDee Lamb. El resto del equipo también con Savage y compañía lo pueden estar haciendo de muy buena manera. El problema es que cualquiera le corre a Green Bay, y ahí es donde viene la preocupación de los aficionados de los Packers cuando vemos del otro lado a Tony Pollard,
o bueno, Tony Pollard porque es muy buen corredor, pero podría estar corriendo Mitch o yo en este momento con una buena línea ofensiva y seguramente tendría yardaje positivo contra Green Bay. Green Bay tuvo la segunda peor defensiva por tierra. Es impresionante la cantidad de espacio que llegan a dejar en muchos momentos, errores brutales, poca fortaleza física para cuando tiene que ser un scrum. Yo, por ejemplo, tenía mucho miedo de si Green Bay tenía que jugar contra Filadelfia. Filadelfia les hubiera metido 50 porque no los hubieran detenido por tierra nunca. Porque es quizá la mayor fortaleza de los Eagles y la mayor debilidad de los Packers. En el caso de Dallas, por lo menos para bien o para mal, tienen un ataque más balanceado en los dos sentidos. A lo mejor en la secundaria puede ser un partido parejo, pero por dentro, a la hora de correr el balón, siento que va a ser una noche muy larga para Green Bay. Los aficionados en Dallas nos frustramos a lo largo de la temporada con la necedad de Mike McCarthy de correr en 1st y 10, cuando simple y sencillamente no funcionaba correr en 1st y 10. No hay partidos en donde te funciona, bueno, dale. Pero llegaron partidos en donde verdaderamente no estaba funcionando y como aficionados nos frustrábamos con Tony Pollard, que tenía que suplir el rol de Zeke, que es un histórico del equipo, que fue muy consentido. Al final Tony Pollard tuvo una temporada de más de 1000 yardas, ¿no? Quizás no tuvo tantos touchdowns y tuvo algunos fumbles, o un fumble en particular doloroso. Pero entonces lo que me estás diciendo es que si Dallas se enfoca en mantener un ataque equilibrado, en donde quizás sí le dé un rol prominente a Rico Dowdle y a Tony Pollard, y por qué no inclusive a Dak corriendo, ahí es por donde. Justo, además acabas de dar en un punto importante que yo creo que es algo que vamos a ver mucho de Dallas. Green ha sufrido mucho contra los quarterbacks que tienen la posibilidad de atacarle por tierra. Sí, Green Bay le pudo ganar a Chicago, pero sobre todo en el primer partido contra los Bears, en el que abrió la temporada, por tierra con Justin Fields tuvieron un festín, pudieron hacer las cosas muy bien, y de nuevo, son los Chicago Bears. Green Bay tuvo 4 partidos en los que permitió más de 200 yardas por tierra, 4 en la temporada para un equipo que está en playoffs. Cualquiera le puede haber estar corriendo, y con los quarterbacks que tienen movilidad, y más este año que yo sí he visto más, corrígeme si me equivoco, pero he visto mucho más correr a Dak de lo que lo habíamos visto en los últimos 2 años. Sí, 100%. Creo que Dak empezó a utilizar un poco más las piernas en ciertos downs para generar primeros y 10. Se ve que ya está recuperado después de esa horrible lesión que sufrió en 2020. Y es un recurso. No es Lamar Jackson, no es Josh Allen, no es Justin Fields en términos de utilizar sus piernas, pero últimamente lo ha usado en downs clave para que Dallas pueda mantener avanzando en ofensivas importantes. Eres aficionado a los Packers, ves todos los partidos de los Packers, pero te tienes que enterar de Dallas porque es el equipo más popular. Como aficionado a los Packers, ¿qué te preocupa de Dallas? El ataque por tierra, o sea, de nuevo, okay. Me preocupa por las dos cosas, tanto por las fortalezas que puede mostrar Dallas como más por las debilidades que tiene Green Bay en ese sentido. Si fuera un equipo donde a lo mejor por tierra no están teniendo la mejor temporada, a lo mejor evidentemente son equipos que no pasaron a los playoffs, pero un equipo como los Saints, donde no tuvieron a Alvin Kamara sano, o los Raiders, a lo mejor me preocuparía menos, pero el hecho de que Dallas sí tenga un running back uno hecho y derecho, que pueda tener las posibilidades de en los momentos claves cargar al equipo tanto de manera figurativa como de manera literal, ahí es donde a mí sí me preocupa. Okay. Y del otro lado, y del otro lado, en la ofensiva de los Packers, ¿cómo ves a tu línea ofensiva contra Micah Parsons, DeMarcus Lawrence, Osa Odighizuwa? ¿Cómo ves ese duelo? Lo veo bien. Bueno, no lo veo. Perdón, corrijo. No es que lo vea bien.
es que creo que aunque la línea ofensiva de Green Bay ha estado sufriendo por momentos, afortunadamente Elgton Jenkins ya está sano, protegiendo el lado izquierdo de Jordan Love. Una cosa que sí yo noté durante la temporada es que el equipo empezó a utilizar tanto, a veces en ocasiones más el rollout o el hecho de que Jordan Love estuviera más consciente de que su tiempo dentro de la caja de protección iba a ser mucho menor para poder estar saliendo de ahí, que es algo que la primera mitad de la temporada, en esa racha muy mala que tuvo Green Bay de 4 derrotas en fila, no lo estaba haciendo tanto, y sí es algo que lo ha estado mejorando. Pero el mayor problema de algo en esa cuestión no me viene a mí tanto en la preocupación por las imposibles capturas o la presión que le pueden estar haciendo Jordan Love, sino por la pérdida de balón que puede estar causando Dallas contra Green Bay. Porque Green Bay es quizá justamente lo contrario. Green Bay no es un equipo que tenga o haya tenido, por lo menos en la temporada regular, tantos turnovers creados como sí puede tener un equipo como Dallas. De hecho, Green Bay, no tengo la estadística aquí, pero fue uno de los 5 equipos que menos robo de balón tuvo durante toda la temporada. No es algo que este año su defensiva haya tenido, y es algo que tanto la ofensiva de Green Bay sí lo ha tenido, y es algo que también por el lado de Dallas su defensiva sí lo ha podido estar haciendo más que bien. Sí, mi co-host regular, Danito Haddad, lo dice, la defensiva de Dallas vive y muere de los turnovers. Y aunque las estadísticas avanzadas te podrían debatir ese hecho, es una realidad, ¿no? O sea, Dallas sí depende en gran medida de qué tanto puedan ocasionar un fumble o lograr una intercepción. Últimas preguntas ya para despedirnos. ¿Cuál es la fortaleza de Jordan Love? La fortaleza es que le aprendió mucho a Aaron Rodgers. Hay que decir las cosas como son. Aaron Rodgers, hay que separar a lo que es él como a la persona del quarterback. del quarterback. Como quarterback, no hay ninguna duda de que en los últimos 10 años siempre estuvo en la cabeza como uno de los mejores que tenía la liga, ¿no? Cada quien sus gustos, pero decir que siempre estuvo en el top 10 los últimos 10 años es prácticamente un hecho. Y es algo que yo veo con Jordan Love, que sí le aprendió. Afortunadamente, parece ser que tanto las cosas buenas y dejó las cosas malas por un lado. Es un quarterback que no tiene miedo al momento de la toma de decisiones, de nuevo, que es algo que le pasa mucho a los quarterbacks jóvenes, ¿no? Esta parte de gunslinger, esta parte de no tener miedo, esta parte de querer ir lo más para allá, y que es algo que, por ejemplo, con Aaron Rodgers yo viví de una manera diferente, en la que Aaron Rodgers, si sentía un poco mayor presión en sus primeros años, era un quarterback que recibía muchísimas capturas, y no tanto porque la línea ofensiva de Green Bay en ese momento fuera buena o mala, sino porque en los momentos en los que entraba un poco en pánico, era mucho más el que fuera capturado, no se deshacía del balón en el momento. Justo a Jordan Love lo veo mucho en esa sabiduría, en el sentido de que si ve que a la jugada no se está deshaciendo, sí es fácil de que se deshaga de la es fácil de que decir, bueno, esta jugada no salió como yo pretendía que fuera, vamos a deshacernos del balón, borrón y cuenta nueva. Esa es una de las fortalezas que quizá pueda ser contradictorio cuando intenta forzar el balón de más, sobre todo cuando lo intenta forzar en ventanas muy cerradas, porque confía mucho en su brazo. Quizá esa confianza que tiene en su brazo pueda ser un arma de doble filo, sobre todo con una secundaria con la de los Cowboys. 11 intercepciones, 32 touchdowns. La verdad es que es buena, ¿no? Esa línea, por lo menos esa línea final que pues es la que más llama la atención. Quizá no la que más explica, pero sí la que más llama la atención. Al final pues es bastante buena. Creo que muy pocos quarterbacks tuvieron mejor que él. Y uno de ellos fue Dak Prescott. Ahora sí, ya para cerrar, mándame a la calle de la amargura tantito, y ver de qué forma puedo yo responder. 2014 y 2016, obviamente temporadas de la desgracia, de cómo acabó para Dallas. ¿Se parecen los equipos de Green Bay en ese momento al que es hoy? No. Que no, en esas 2 temporadas venía un Aaron Rodgers de nivel MVP. Así de sencillo. Es más, entre comillas, sencillo que tu equipo pueda tener una buena actuación cuando el jugador
cuando la posición más importante en la historia de los deportes, en un deporte colectivo, tiene ese nivel. Al nivel en el que estaba jugando Aaron Rodgers. Evidentemente no es que ganaron teniendo un juego de 600 yardas de Aaron Rodgers con 5 pases de anotación, no, pero cuando desde antes, en la parte de cómo llega el equipo motivado, con menor presión, por el hecho de que sabes que tienes a esta superestrella detrás que te quita un mayor peso de encima, es muy diferente en eso. Ahora, de nuevo, al inicio de la temporada, perdón, del podcast, me preguntaba, ¿dónde está la amenaza de Green Bay? ¿Dónde estaría la mayor amenaza? Es difícil decirlo. No un jugador en particular que te diga, es que la estrella de Green Bay en estos momentos es fill in the blank. Yo te dije Aaron Jones, pero la gente te pudo haber dicho que sí es Jordan Love, la gente pudo haber dicho a lo mejor alguno de los Smith en el lado defensivo, no lo sé, pero en ese momento, en esos 2 años, el nivel en el que estaba jugando Aaron Rodgers sí era de MVP. ¿Qué esperas del partido del domingo? Espero que sea entretenido. Creo que de los duelos que tenemos en el Wildcard, a mí, independientemente de mi afición por los Packers, es uno de los que me llama más la atención. Tengo toda la flojera del mundo de ver el juego de Tampa Bay, por ejemplo, y creo que el partido entre Green Bay y Dallas va a ser un juego muy interesante. Creo que no va a ser de tantos puntos como luego algunas personas podrían pensar. En general, Green Bay lleva varias semanas, de nuevo, entendemos que tuvieron 2 juegos de más de 30 puntos, pero contra unos rivales relativamente menores, y el problema que va a causar la defensiva de Dallas contra Green Bay, yo no creo que vaya a ser un shootout, que vaya a terminar un 45-40, no, yo siento que va a ser un juego cerrado. Sí siento, evidentemente, y creo que todo el mundo lo dice, si no pregúntenle a Las Vegas, sí sentimos que es favorito los Dallas. Sí, la línea... Sienten lo mismo. Estamos perdiendo ahí un poquito ¿De cuántos es la línea? Sí, estamos perdiendo un poquito, pero sí, lo decías bien. La línea está en 7, entre 7 y 7.5, dependiendo que veas. Y el over-under está en 50 puntos. Así es que, bueno, Pedro predice un partido cerrado. Creo que sí, o sea, creo que en playoffs es difícil predecir que un equipo u otro va a despedazar al rival, porque al final son playoffs, se juega más, hay un poco más de nerviosismo. Y bueno, a mí la verdad no me interesa que sea entretenido. Ojalá que no lo sea, pero entiendo la posibilidad real. Si fuera por ti, tú quieres un partido 50-0 y ya. Claro, no, por supuesto, pero entiendo que no va a ser así, ¿no? Yo coincido en que creo que Dallas va a ganar. Creo que habrá momentos en el partido en donde se va a sufrir, porque pues, se tiene que sufrir, pero espero que Dallas demuestre por qué ha sido uno de los mejores equipos esta temporada y que la próxima semana estemos de nuevo aquí hablando de un posible partido contra, no sé si Detroit, no sé si Filadelfia o Tampa, pero deseo que sea el caso y le deseo bien a los Packers en el futuro. Ya sin Aaron Rodgers creo que es un equipo con el que mucho más gente puede ser empático. Realmente yo fui a ese partido a Lambeau Field del catch no catch de Dez, y en pocos estadios puedo decir que la afición local me trató de maravilla, ¿no? O sea, creo que es una buena afición, me caen bien y me gusta ver un equipo joven que le meta dinamita a la NFL y que se haya metido en playoffs. Y creo que lo más correcto sería que perdieran y nos dejaran seguir rumbo a lo que no hemos logrado desde hace 30 años, más o menos, desde los 90. Muy bien, Pedro, te agradezco infinitamente tu tiempo, tu sabiduría en los Packers. No te deseo éxito, pero sí mucha salud y que disfrutes el partido. Obviamente, hablando estrictamente del tema de los Packers. Que estés muy bien. No sé si quieres decir algo más para cerrar. No, muchas gracias, Mitch. También lo mismo para todos los aficionados de los Cowboys. Creo que este año sí tienen para ganar en Wildcard nada más. No, mauta. Bueno, veremos.
Ya no tengo ni ganas de decirle nada a Ted. Que estén muy bien todos. Nos vemos y nos escuchamos la próxima semana en el previo del partido divisional que ganaremos. Hasta la próxima.